Este tema es muy importante, las contiendas, una muestra de inmadurez. Cuando yo leía este texto, he leído este texto en muchas ocasiones y me fui al libro de Gálatas, capítulo 5, a los versículos 13 y luego hasta los versículos 22 en adelante, ¿verdad? Porque ahí hay una tesis y una antitesis, ¿verdad? Ahí se pone el antitipo entre una cosa y otra. Cuando leía lo que es el fruto de la carne o las obras de la carne, y cuando lo contrapone en el verso 22 contra el fruto del Espíritu, ¿verdad? El uno es característica de un hombre sin Dios y el otro es característica de un hombre en Dios, ¿verdad? Desde los versos 20 en adelante es una característica del hombre de Dios. Y justamente me acordaba de los tres primeros elementos del fruto del Espíritu. Dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo y paz. Y me acuerdo de esto, ¿verdad? Porque si hay amor y hay gozo y hay paz, no hay contienda. No hay contienda. Y voy a mencionar esto para si alguno, las personas, yo sé que yo siempre he enseñado y he dicho que la ciencia cristiana, las ciencias alrededor ayudan, son ciencias auxiliares. Y especialmente hay ciencias cristianas que ayudan muchísimo a entender los conceptos. Y cuando en alguna ocasión, yo sé que algunos saben matemática, hay jóvenes aquí que saben matemática, aritmética, álgebra, y ellos saben lo que es una ecuación, ¿verdad? Una ecuación. ¿Sabes? ¿Te acuerdas de las ecuaciones? Una ecuación se distingue por dos rayitas juntas, o sea, medio separadas, y eso significa igual o significa ecuación. Pero hay algo que se llama inecuación. Ecuación es buscar que un número sea igual que otro, y la inecuación es cuando algo es mayor o menor o igual, mayor o menor o igual. Y eso tiene sus signos que se identifican, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de ciertos temas, son más inecuaciones que ecuaciones. Pero esto es una ecuación. Esto es una ecuación. Las características, si ustedes se acuerdan de la clase anterior, dice el carácter ideal. Y la anterior a esa, dice el carácter del cristiano. Y nosotros definimos qué es el carácter, porque cada uno de nosotros poseemos un carácter, aunque en algunas ocasiones le llaman temperamentos. Y dijimos que es el carácter. Nosotros dijimos que el carácter es un conjunto de características o rasgos que distinguen, que identifican a una persona, animal o cosa, ¿verdad? Eso es el carácter. El carácter se va formando desde la niñez. Desde la niñez. Hay etapas críticas donde los tutores, padres, tienen que ejercer mayor responsabilidad para poder formar un carácter ideal. Un carácter ideal, un carácter cristiano. Y se instruye al niño. Hay etapas fundamentales donde nosotros tenemos que poner mayor énfasis para formar a una persona. Si estas características que menciona Gálatas, ahorita vamos a leer la clase, son características en los primeros versículos, dice las obras de la carne, y vengan ustedes ahí, que se menciona mucho la palabra pleitos, contiendas, iras y todo eso. Es un carácter, es una forma de un individuo no cristiano. En contraposición de los versículos 20 en adelante de Gálatas, que habla del fruto del Espíritu, de un hombre convertido, de un hombre que tiene amistad con Dios, que se forma, está formado. Una ecuación son características y rasgos similares al carácter cristiano que la Biblia demuestra en los evangelios, en las escrituras, lo que es realmente un hombre espiritual. Pero la inecuación es cualquier valor que se acerque es variable. Así que
lo que enseña la Biblia no es una inecuación, es una ecuación. Porque nuestro carácter no puede ser variable. Nuestro carácter tiene que ser firme, tiene que ser notable. Así que esto se parece más a una ecuación que a una inecuación. Por eso lo mencionaba. Los jóvenes pueden entender un poquito este lenguaje que estoy usando. Quiero que usted entienda lo que es realmente esto que vamos a estudiar en este momento. El texto que vamos a usar es justamente 1 Corintios, capítulo 6, verso 7. Vamos a decirlo todo porque este verso es muy lindo. Dice así: así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. 1 Corintios 6, 7. Así que los pleitos no es una característica de una persona cristiana. Es obra de la carne. Es obra de la carne. ¿Verdad? Si usted quiere, no sé si alguno necesita que reforcemos esta idea con Gálatas capítulo 5, creo que es el versículo 13. Si alguien tiene su Biblia por ahí, yo quisiera leerla, ¿verdad? Pero el dedo con que torno las páginas está descansando. Así que usted se puede leerme alguno de esos versículos, creo que del 13, si no me equivoco, en adelante. ¿Cuál es paso 5? Gálatas capítulo 5. ¿Del 13 en adelante? Por favor. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino siervos por amor los unos a los otros. ¿Sigo? Sí, sigue, hermano. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis o os coméis unos a otros, mirad que también no os comáis unos a otros. Digo, pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ahí Marquito, más adelante sigue expresándose mucho más amplio, donde nos describe, donde dice que no nos mordamos, que no nos lastimemos, pero eso es característica única, eso no es bueno, eso no es positivo, eso no es el carácter de un cristiano, ni el carácter ideal. Las contiendas no son buenas, es una muestra de inmadurez. La inmadurez es muestra de un hombre carnal, no espiritual, no de Dios. Cuando una persona se encamina por esta senda, debe retroceder y buscar dónde perdió el camino para reencontrarse con Jesucristo. Porque si sigue por ahí, no va a ser parte del arrebatamiento. ¿Ven? Ahora, para pelear se necesita más de uno. Se necesita más de uno. Para tener contiendas se necesita más de uno. Las contiendas usualmente se generan por las murmuraciones. Las murmuraciones son semilleros de contienda. Las murmuraciones son semilleros de contienda. Ahora, si usted va a responder a esas murmuraciones, entonces ahora ya son dos. Cuando se generan las murmuraciones o rumores, usted tiene que presentar esas cosas ¿a quién? Porque contiendas van a venir. La Escritura dice, tropiezo viene. Pero usted le va a ser la pareja a ese rumor. Usted va a responder a esa contienda. Entonces ya hay dos personas que van a seguir generando cosas negativas. Entonces es mejor no responder a eso. La mejor respuesta, la mejor actitud, el mejor carácter es no responder a eso. Sencillamente poner esos asuntos en la mano de Dios. Porque si respondemos a esos asuntos, ¿qué va a pasar? Se genera contienda, pleito. Ahora, ¿qué es contienda? Contienda es pelea. Inclusive pelea. físico al físico.
Contiendas son peleas. Y las peleas pueden ser verbales o físicas. Los conflictos, que son producto de los rumores y las murmuraciones, generan contiendas, pleitos entre los cristianos. Ahora, esto no debe ser así. No podemos evitar a veces los rumores ni las murmuraciones, pero sí podemos responder apropiadamente, como dice la Escritura, para que no se generen contiendas y pleitos, que es la respuesta humana, es la respuesta carnal a esas provocaciones. Así que esto no es símbolo de un... Me gusta mucho la clase anterior y las anteriores a él, cuando se habla de un carácter ideal y se habla de un carácter cristiano. Estos no son rasgos realmente. Bien, el objetivo que nosotros logramos, para los que están en casa, 1 Corintios capítulo 3, tenemos del 1 al 5 y luego del 6, del 1 al 8. Pensamiento central, Marquitos, por favor. Sí, la actitud de pleitos, celos y contiendas entre hermanos es una demostración evidente de un carácter cristiano inmaduro. Inmaduro. Ahora vamos a leer, voy a pedir que leamos primero del capítulo 3 de 1 Corintios, del 1 al 5. Vamos a leer eso primero, del 1 al 5 todos juntos. Vamos a leer todos juntos, al unísono. Yo quiero que usted saboree estos versículos, del 1 al 5 de capítulo 3 de Corintios. Dice así: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque siendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Amén. Eso se parece mucho a lo que Pablo hizo a los Corintios, a lo que Pablo le dijo a los Gálatas. No solamente le dijo carnales a los Gálatas, que hay una palabra muy dura que Pablo le dice a los Gálatas. ¿Ustedes son qué? ¿Inmaduro? Bueno, eso no es tan duro todavía. No, en una ocasión le dice, son perros ustedes. Eso es fuerte, ¿verdad que sí? Me acuerdo una vez, en una iglesia, hace muchos años, un hermano dice, aquí somos como los caballos. Y eso lastimó a mucha gente. Pero él explicó el por qué dijo eso. Él dijo, somos como los caballos, que no doblamos rodillas ni para beber agua. Él sabía lo que estaba diciendo, era del campo, ¿verdad? Vemos algunas expresiones muy duras en la Escritura cuando se refiere a personas, que compara, ¿verdad? Había iglesias así, había iglesias de esa manera. Es muy probable que en la forma, dije hace un momento que hay rasgos característicos que identifican a una persona, animales o cosas, ¿verdad? Nosotros sabemos que el perro tiene por costumbre, un animalito, un perro tiene por costumbre vomitar. Y perdone, creo que no es momento de desayunar y almuerzo, ¿verdad? Porque voy a decir algo un poquito feo. El perro tiene una característica que después que vomita, se come la... Así pasa con muchas personas que después de haber salido del mundo, vuelven allá a comer lo que Dios les sacó. Entonces, eso es característico. Por eso cuando hablamos de un carácter, tenemos que saber que esa no debe ser nuestro carácter, ¿verdad? Si Dios nos sacó del mundo, es para siempre. Ya no tenemos negocio, no tenemos nada que aprender del mundo. Que ahora les pertenecemos ¿a quién? A Cristo. Entonces cuando en esas comparaciones está usando ese término de animalito, de perrito, se refiere a eso. En otras ocasiones dijo son como el cerdo, dice. Como el cerdo lavado, que después del cerdo lavadito, el bañadito, ¿qué hace el cerdo bañadito? ¿Qué costumbre? Es típico de él, es característico de él. Volver a su... Se refugia en la porquería.
La porquería. Dice que ve un charquito de lodo y dice, ¡wow! Eso me gusta. Qué feo, porque así a veces vemos a ciertos hermanos. Eso es duro, ¿verdad que sí? Eso lastima, lastima el honor propio, ¿no? Pero eso está en la Escritura. Está ahí, ¿verdad? Está ahí, eso es característico. Entonces, no debe ser así. Usted debe cuidar de no dar esas insinuaciones, de no mostrar esas características. ¿Verdad? Jesucristo usó una gráfica para decir cómo es el hombre, la persona hipócrita. Miró a los fariseos y a los saduceos y usó una figura para decirles, ustedes son hipócritas, pero usó una figura. Usó una figura. En esa época, en muchos lugares, tal vez todavía lo hacen, que a las sepulturas se los pinta de blanco, ¿verdad? Y Jesús le dijo, ustedes son sepulcro blanqueado, ¿verdad? Por dentro, por fuera están bien lavaditos. bien bonitos, hasta con flores en los costados, bien decoraditos, pero por dentro, ¿qué dijo? Son Muertos. es verdad que eso sí molesta un poquito, ¿no? Pero eso salió de los labios del maestro. Esas características, aunque podamos tener el título de religioso, pero esas características no son ideales de un carácter cristiano. No son buenas. No son buenas. Y qué triste porque dice que el que anda dime con quién anda y te diré quién eres. Y muchas veces andar con individuos así puede que se perturbe nuestra forma cristiana. Dice que las malas conversaciones rompen las buenas costumbres. Entonces es peligroso en sí. El apóstol Pablo está hablando de esta manera y de esta forma para sanar a una iglesia. Para sanar a una iglesia. Pablo no quiere hundir a los Gálatas, Pablo no quiere hundir a los Corintios. ¿Dónde está Corinto? En Grecia. Y esta iglesia estaba ubicada en zonas muy vistosas. La gente iba a Corinto, la gente conocía la ciudad de Corinto, una ciudad comercial, una ciudad grande, una ciudad luminosa, una ciudad esplendorosa. Y la iglesia estaba ahí. Pero una iglesia sucumbiendo, una iglesia absorbida, estaba edificada sobre la arena movediza, se estaba hundiendo. Pablo quiere sacar a esa iglesia de la arena movediza. Pablo quiere sacar a esa iglesia del lodo. ¿Verdad? Leyendo ese versículo, el 5 que dice ¿Qué pues es Pablo? ajá, in my understanding, parece como que el pueblo estaba like idolizing o empezando a poner like too much énfasis en Pablo y Apolos. Is that right? Like they were going too far and seguir a ellos. En vez de... Nosotros vemos aquí muchas causas del pleito que tenían, ¿verdad? ¿De dónde vienen esos pleitos, esas contiendas entre ellos? Y una de los pleitos que había entre ellos es porque algunos seguían a Pablo, otros seguían a Apolo, otros seguían a Pedro. Cuando dice Cefas se refieren a Pedro. Entonces mucha gente estaba fijando los ojos en ellos más que en Jesucristo. Y la iglesia tiene que tener cuidado sobre eso, ¿verdad? Yo llegué a un sitio a pastorear a una iglesia y cuando yo subía al altar a hacer cualquier actividad, especialmente a predicar o enseñar, había gente que me decía, me acuerdo tanto de eso porque el Señor tuvo que usarme de alguna forma para sanar esa situación. Y ellos me decían, bueno, nuestro pastor nos decía esto y esto y esto. Siempre que daba alguna definición o enseñaba algún típico, ellos me decían, pero el pastor no decía eso. Entonces un día,
no enojado, pero yo sabía que había que meter remedio, había que introducir remedio, porque sabía que era una dificultad, un problema. Y yo le digo, me siento un poco apenado en mi corazón, porque he oído que desde que llegué aquí a ministrar la palabra, ustedes me dicen, mi pastor dice esto, mi pastor dice aquello, mi pastor dice aquello, pero nunca me han mencionado la Biblia. Nunca me han dicho, la Biblia dice esto, o Jesús dijo aquello. Y entonces parece que ellos reflexionaron. Tenemos que tener cuidado de no llevar a la gente a nosotros, porque eso sería un gran peligro. Cuando nosotros pastoreamos o somos líderes de un grupo, de una congregación, debemos tener mucho cuidado de no formar a la gente a nuestro modo. Eso es un gran problema. Tenemos que formar a la gente al modo divino, al modo de Dios. Moisés se preocupó de que no le temieran a él, sino a Dios. Que no siguieran a él, sino a Dios. Muy importante. Sí, tenemos que ser líderes, pero tenemos que liderar a la gente hacia Dios, no hacia nosotros. Que brille Cristo, no nosotros. Es muy importante eso. Y eso era una de las causas de los problemas que habían, especialmente en Corinto, de la iglesia en Corinto. Una iglesia de muchos problemas, que si el apóstol Pablo no se dedicaba por el Espíritu de Dios, por supuesto, a sanar esa iglesia podía desaparecer o podía promover un evangelio distinto. Así que tienes razón. Ellos empezaban a poner los ojos sobre Pablo. Y la Biblia enseña que hay que poner los ojos sobre ¿quién? En Jesús. Dice, puesto los ojos en Jesús. Si la gente va a poner los ojos en nosotros, pero tenemos que estudiar por el Espíritu hasta qué nivel lo ponen en nosotros. Porque realmente la confianza para salvación, la confianza para crecimiento, debe ser puesta en Cristo Jesús, más que en nosotros. Por eso es que muchas iglesias, al caer el líder, cae la iglesia. No queremos eso, ¿verdad? No queremos ni que el líder caiga, ni queremos que la iglesia caiga. Puede ser que enseñar que una iglesia ponga los ojos en nosotros puede ser edificar la casa sobre la arena. Pero si la iglesia pone los ojos en Jesús, eso equivale a edificar la casa sobre la roca. Porque los vientos vienen sobre el líder y sobre la congregación. Pero cuando eso pase, sabemos que todos estamos firmes para resistir a esa tormenta espiritual. Ok, excelentísimo, ¿verdad? Aquí se mencionan varias causas importantes. El alimento. Causa de problema puede ser el error de un líder de guiar a la gente hacia él. Eso fue un error. Los errores pueden ser conscientes o inconscientes. Si son inconscientes, Dios nos ayuda. Pero si es intencional, tenemos un grave problema. ¿Verdad que sí? Pero yo veo aquí que es muy probable que Pablo no tenía la culpa, ni Pedro tenía la culpa. Pero de alguna forma, estas personas estaban peleando por liderazgo ahí. Pero ese tal vez sea el quinto problema, o la quinta causa de problema. La primera causa de problemas aquí era el alimento espiritual. Pablo dice que hay alimentos blandos y alimentos sólidos. El alimento blando es ¿para quién? Para los niños. Y el alimento sólido para los maduros, para los que han crecido. Pero aquí viene un problema, que los que ya tienen tiempo todavía quieren alimento suave, puré, mashed potato, quieren
manzanas moliditas. Porque si se les da alimento sólido, se asustan y se van. Entonces, aquí hay un gran problema, el alimento. Dice, a usted no le gusta que yo los corrija. Por eso pusimos varios ejemplos donde Jesús a veces usa un lenguaje mucho más severo, mucho más fuerte. Muchas personas, cuando estudiamos la escena donde el apóstol Pedro se acerca a Jesús y le dice, maestro, por favor, no mueras. Y Jesús lo mira y le dice, apártate de mí, Satanás. ¿Verdad? Si es el mismo lenguaje, hoy lo usáramos, las personas se ofenden. Porque sería difícil explicarle, oh, no, le habló a Satanás que estaba dentro de él, no le habló a él. Pero yo veo que le habló a él. Pedro dice unas palabras equivocadas porque no entiende la profecía. Y Jesús responde a unas palabras de Pedro. Físicamente Pedro habló. No solamente le habló al enemigo que estaba dentro de Pedro, le habló a Pedro también. Así que Pedro tenía razón de resentirse, porque las palabras fueron fuertes, fueron duras. Pero no son veneno. Esas palabras son duras, pero no es veneno. Esas palabras son duras, pero es alimento, es medicina. Jesús quiere liberar a Pedro. Jesús quiere sanar a Pedro. Jesús quiere que Pedro entienda. Entendiendo nosotros aquí, cuando hablamos de alimento, estamos hablando de palabra que forma, doctrina que forma, sistema que forma. Jesús le estaba dando el evangelio que forma. Ahora, cuando Jesús le habló así, ¿Pedro se perdió o Pedro se salvó? Por supuesto que se salvó, porque aunque las palabras eran duras, eran palabras de vida. Escrituralmente es bonita, pero en su significado es dura. Es dura. Pero los errores, si no se señalan, no se corrigen. No se corrige. Entonces, si se le corrige, se le advierte una, dos, tres veces, persiste, pues ya uno sacó la responsabilidad. Pero sí, si hay un error hay que señalarlo. Sí. Lo último de las correcciones, como quien dice, la parte más fuerte de una corrección es la disciplina, la sanción. Eso no es nada dulce, hermano. Eso no es miel, eso es duro, ser disciplinado. Pero también es para salvarnos. Dice que la vara corrige, salva. ¿Ah? Endereza. Y muchas veces la disciplina dice, si no te atiende, no te hace caso, dice ella, con 2 o 3 testigos. Pero eso no es para eliminar a la persona, eso es para sanarla. Esas correcciones deben de ser, porque como son tan delicadas, deben ser hechas por los parámetros bíblicos y con testigos. No lo haga solo, usted no tiene ninguna autoridad para hacer eso solo. Si usted lo hace solo, peor error gravísimo, que un líder haga cosas solo. Si queremos hacer las cosas con sabiduría, no lo haga solo. Por eso que en la iglesia hay un cuerpo de liderazgo. Pero el líder que lo hace solo, se está, como dicen por ahí, se está metiendo en camisa. Vea, eso es popular, ¿no? De 11 varas. ¿Qué significará eso? Cuando se pone una camisa de 11 varas, una extra large. ¿No va a caber o sí cabe? ¿Cuál es el peligro de meterse? Es que se va a enredar. Uno se enreda en su propia ropa. Es demasiado grande. Y cuando uno se enreda, ¿ha caído usted que usted mismo pisa su propio pantalón? ¿Cuándo le ha pasado eso? Ah, sí. ¿Qué pasa cuando pisamos nuestro propio pantalón? Vamos de cabeza. Inclusive los ladrones
van y planifican con su cómplice y no van solos a rodeo. Excelente. Eso es sabiduría, no es nada mío, créalo, eso está en la escritura. Eso está en la escritura, ¿verdad, pastor? Así es. Está en la escritura. Así que es muy importante eso, del 1 al 5. El primer problema era la alimentación espiritual. La alimentación debe ser una alimentación apropiada. Apropiada. Mire lo que a veces fallamos como iglesia. No estoy hablando de una falla local, estamos hablando de una falla como iglesia. Estas eran fallas en la iglesia de Corinto, pero hay fallas generalizadas. Fallas generalizadas. Pero nosotros aprendemos algo aquí de la educación pública. En la educación pública, la mentalidad de los líderes de la educación pública y la mentalidad de los líderes de la educación cristiana. ¿Le gustaría que le diga un ejemplo? Sí. Ok, le voy a decir un ejemplo. En la educación pública, para que usted sea maestro de kinder, usted dice, basta con una educación kinder, el maestro puede ser maestro de kinder. No. ¿Eso es correcto? No. No. Para que usted sea maestro de kinder, usted debe tener Una maestría, ¿no? certificaciones. Bachillerato, ¿O me equivoco? universidad. ¿O Florida es la excepción? No. Dicen que para ser maestro de kinder tienes que ser más capacitado que si fueras maestro de escuela elemental. Y tienes que tener certificaciones adicionales más que si fueras maestro de college o universidad. Hablar con niños. Porque la gente dice, en la iglesia decimos, oh, son niños, cualquiera puede darle clase. ¿Han oído alguna vez eso ustedes en las iglesias? Sí. ¿Ah? Sí. ¿Cometemos o no cometemos grandes errores? Cuando, según la palabra, deben ser más cualificados, porque es exactamente que aunque el niño no mastica, la alimentación debe ser muy controlada, muy supervisada. ¿Y quiénes son los niños en la fe? Los nuevos convertidos. Por lo tanto, los maestros en esos niveles deben de ser los mejores capacitados por el Espíritu de Dios, capacitados en la educación cristiana y en todos los niveles de su vida. Para entonces formar caracteres, formar temperamentos, formar caracteres ideales y formar caracteres cristianos. No es cualquier maestro, no es cualquier líder. Si me equivoco, dígame, estoy aquí. Aguanto, ya aguanté algo difícil. ¿Puedo Mi aguantar algo más? prima es maestra de kinder y el colegio donde ella estudia, da clases en Chicago. Le envían todos los años a coger un seminario Para actualizar. para actualizar el aprendizaje de esos niños y cómo bregar con ellos. Sí. Sí. Y estoy de acuerdo porque conozco algo de la educación pública. En alguna ocasión, en mi juventud, fui maestro de educación pública en colegios. Y también sé lo que es la educación cristiana a nivel de niños pequeños en la iglesia. Pero ustedes saben que nosotros cometemos grandes errores de decir, no son pequeños. Cualquiera puede ser maestro. Pero asegúrese que usted no cometa ese error. Marquito. Perdón, Marquito, no estoy ahí. Algo que es sumamente serio, y yo hablando con Vanesita el otro día, respecto a cuando se pone a un neófito, yo le digo, hay que tener mucho cuidado de la forma que se acerca uno a esa persona y le dice que participe en la iglesia, porque hay que cuidar su corazón. Por vida propia me pasó cuando recién empezaba el evangelio.
Entonces, yo quería sobresalir más de lo que realmente tenía que sobresalir. Entonces empezó a ser una costumbre de que ya cuando la gente, si no me decía nada, me empezaba a sentir mal. Entonces, el mismo Señor sabe los parámetros y por dónde me llevó, que me enseñó a entender que esto no es para hombres, sino para la gloria de Dios. Pero es muy fácil, uno como maestro, como ministro, como pastor, darle a una persona que no es sumamente apta para hacer lo que está haciendo y dañarlo. ¿Puede ser eso posible? Sí, hay ese riesgo. Sí, puede haber ese riesgo. Quiero decirles, antes de dejar esos 5 versículos, como causa de las contiendas, para mí la alimentación espiritual es una causa de contienda, porque al haber inmadurez, hay inmadurez de razonamiento, hay inmadurez de argumentaciones, hay muchos errores de percepción y hay muchos errores de perspectiva. ¿Qué significa? Que al no tener madurez, nosotros interpretamos equivocadamente y enseñamos equivocadamente, que sería la percepción. Pero quiero mencionar esto, que es muy importante como iglesia, nosotros, iglesia en cualquier parte del mundo, no importa la lengua, el idioma, pero el sistema es igual, que tenemos que saber que esto es importante. Por ejemplo, en la alimentación, la gente que sabe de dietas especiales, saber qué es lo que más alimenta, qué es lo que más provee salud, porque no es solo comer, es proveer salud. Nosotros a veces comemos solo para llenarnos, que es una gran equivocación. Es como venir a la iglesia y decir, ya estoy satisfecho, fui a la iglesia, pero ¿qué recibí? ¿Qué aprendí? Eso es otra pregunta. No voy a abundar en eso, pero quiero solamente referirle que nosotros como iglesia también tenemos una dieta. ¿Qué es lo que la iglesia necesita? Tenemos que saber qué es lo que la iglesia necesita. Pablo sabía exactamente lo que esta iglesia de Corinto necesitaba, que puede ser abundante en otra congregación, pero esta iglesia en particular necesita eso. Porque en el alimento hay porciones. Podemos tener 4 diferentes elementos. Es como si estuviéramos hablando del culto de una iglesia. En un plato de comida tenemos 4 diferentes porciones, pero una de esas porciones es más grande que la otra. La persona que sabe comer sabe que esa porción más grande le provee mayor nutrientes para que usted crezca. Especialmente entre lo que llaman teenagers, entre los 13 a los 19 años, es un periodo de tiempo muy crítico. Los mismos profesionales afuera dicen, usted necesita alimentar a su hijo bien, tiene que cuidar la dieta de su hijo. Porque en ese tiempo es muy explosivo eso, en lo físico, en lo emocional y en lo espiritual. Si nosotros tenemos en la iglesia jóvenes que compiten dentro de esa edad, tenemos que ser muy tácticos, muy tácticos. Por lo tanto, debemos prestar muchísima atención a eso. A los niños. ¿Saben ustedes que los niños pueden amar la iglesia o despreciar la iglesia, dependiendo qué van a hacer ellos a la iglesia? Estoy hablando de niños como la hija de Romario, el hijo de mi hermana, y otros niños de esa edad, que son edad pre-kinder, ¿verdad? Pre-kinder son, edad pre-kinder. Y entonces, ¿qué tenemos para ellos nosotros? ¿Qué tiene la iglesia para ellos? Porque si la iglesia no tiene algo para ellos, puede que en su mente, porque tienen una mente, estén formando una idea que puede ser correcta o incorrecta, que puede ser apropiada o inapropiada. Nosotros como iglesia tenemos que pensar en eso. Que a veces nos preocupamos solo de nosotros. No es solo asistir, no es solo comer, es saber qué comemos. Porque de repente podemos llevar una sorpresa, que llevamos al profesional al niño y dice, su hijo escasea de vitamina, este tipo de vitamina, su hijo tiene anemia. Hay muchos cristianos con anemia. Esta era una iglesia con anemia. Problemas, los problemas símbolo de anemia.
¿Cómo vamos a vencer al enemigo si estamos anémicos? Dice, no, mi iglesia no tiene anemia. Cuando la gente se resiente por nada y se va de la iglesia, está anémico. O ya no quiere venir, está anémico. Y viene y se duerme, está anémico. Y dice, pero vine a la iglesia. Sí, eso es una parte buena, pero si se durmió. ¿Ya han visto niños que se sientan a la mesa y solo mueven el alimento? ¿A cuántos de ustedes han visto eso? ¿O cuántos de ustedes hicieron eso? Vanesita no hizo eso. No, Valerita no. Ok, dejemos eso ahí. Saltémonos del versículo, en capítulo 6, versículo 1. Yo vi 3 causas de problemas, de contenciones ahí. Uno es el problema, perdón, yo ya lo iba a dejar, pero tengo que retroceder un poquito, solo para mencionarlo. Yo no sé cuántas causas de contención usted vio ahí, de contienda, pero yo vi uno, la alimentación. Segundo, que hay muchos carnales ahí. Y tercero, el problema del liderazgo. Ahora, usted estudió la clase, yo no sé cuántos de ustedes vieron las otras causas de problemas o causas de disensión. Cuando somos líderes tenemos que localizar esas problemáticas para meter remedio, hermano. Eso no puede continuar, tenemos que remediar. ¿O dejamos así, Marquito? No. ¿Verdad? Si dejamos así, podemos llegar a convertirnos en líderes negligentes. Pero si prestamos atención y buscamos soluciones, entonces vamos a ser líderes diligentes. Diligentes. Porque la iglesia es para formarnos. Aquí no venimos a la iglesia para demostrarle al mundo que somos cristianos. ¡No! A la iglesia es para formarnos. La iglesia es para formar gente. Hermano, si usted me ve haciendo algo incorrecto, ¿me corregiría Sí, Marquino. o no le importaría? Ya, yo te corregiría, sí. ¿Y por qué? Por eso que a veces cuando corregimos a veces no nos quieren. Porque hay gente que dice, "Es ¿Tú se acuerdas? Perdona que te interrumpa. ¿Usted se acuerda que muchos hijos le dicen a los padres, tú no me quieres? ¿Cuándo es que el hijo piensa que el padre no le quiere? cuando lo corrige. Le jala la orejita, No, Marquito. o lo castiga. Pero me dejarías de amar, Marquito. Yo quiero que me sigas amando. No, porque muchos dicen, no es mi vida. Él quiere con su vida lo que quiera. Eso es negligencia, ¿verdad? Sí debe importarnos. ¿Verdad, pastor? Sí debe importarnos. ¿Verdad, pastor Tony? Pero a la gente no les gusta eso. Y eso es lo que dice Pablo aquí. A ustedes no les gusta eso. Proverbios dice, corrige al sabio y será más sabio. Corrige al necio y no vas a ser tu enemigo. Para hacer su enemigo. Yo no sé si al pastor Alcide todo el mundo lo quería. No todo, no. Y no solamente pastores, también en cualquier nivel de liderazgo. ¿Verdad? Cualquier nivel de liderazgo. Por ejemplo, estamos en un sitio y estamos riéndonos todo, pero ya va a empezar eso y de repente el líder dice, ya, cálmense, paren ahí, vamos a empezar. Y le dice, no, porque se acabó la diversión, ¿no? Pero es bueno ser diligente y no negligente, porque la diligencia forma, la negligencia destruye, se forman las disensiones, las contiendas. Una iglesia complaciente, una iglesia está deformando, no formando. La iglesia no debe ser complaciente. Las posiciones, los liderazgos deben ser capacitación, no complacencia. Tenemos capacitación. ¿Ves que la capacitación demuestra el interés? ¿Usted cree que aprender, formarse, educarse es fácil? No, hay que ir, hay que estar ahí, hay que hacer presencia. Hay que dejar muchas cosas a los lados. Nosotros transmitíamos mucho, hicimos una excepción. Porque lo hicimos una excepción porque quien nos pidió se merece. Es meritorio eso. Pero nosotros dejamos de transmitir online y Mimitex porque se nos estaban acostumbrando. Y para la educación cristiana hay que pagar un precio.
Y el precio debe ser emotivo, principalmente, emocional. Yo quiero, Dios quiere ver que usted quiere. Ser salvo sin querer no tiene sentido. La Biblia no habla de una salvación sin querer. Dios quiso y Dios quiere ver que usted quiera. Ok, veamos los versículos 1, los vamos a leer. Estamos en 1 Corintios capítulo 6, verso 1, dice: ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos? Osa, ¿sabe qué significa osa? No confundamos el término aquí. Osa no significa la esposa del oso. No significa osa lo que hace el marranito con la tierra, que remueve con su hocico el lodo. No. ¿Qué significa osa? Atreverse. Exactamente, Marquito, atreverse. Se atreve alguno a llevar a la corte a su hermano con los impíos, dice aquí. Y no delante de los santos. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? A eso se refiere la iglesia cuando esté en el milenio. Porque la iglesia en el milenio gobernará con Cristo. Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, soy indigno de juzgar cosas muy pequeñas entre los creyentes. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Wow, esto está más pesado todavía. ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Para avergonzaros lo digo, pues ¿qué? ¿No hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre su hermano? Eso se refiere a capacidad para ejercer liderazgo. Capacidad para ejercer liderazgo. Sino que el hermano con la hermana, el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, es que una falta entre vosotros, que tengáis pleito entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudado? Empecé diciendo esto, que para que haya peleas se necesitan dos. Es mejor evitar. Estos versículos están dedicados a eso que empecé a decir al principio. Evitar. Cuando hay rumores, cuando hay murmuraciones, es exactamente el preparativo para que vengan las contiendas. Es mejor evitarlo, porque los rumores y las murmuraciones generan contienda. Entonces es muy importante que nosotros tengamos presente esto, y lo dije al principio de la clase, que eso hay que evitar, y que se necesitan dos o más para que haya una contienda. Y que el sabio, según lo que enseña la Escritura, es evitarla. Y si no se puede evitar por alguna razón, tenemos líderes que tienen que ser capaces. No neófitos, capaces. Porque si no son capaces, no se va a resolver ese problema, se va a hacer más grande. Y debe tener autoridad para controlar esa situación. Porque se supone que ese líder debe tener la unción del Espíritu Santo. Ningún líder en la iglesia debe ser líder sin la unción del Espíritu Santo. El primer requisito es ser bautizado con el Espíritu Santo. Aleluya, gloria a Dios. Lo dice la palabra. Los diáconos que fueron elegidos, dice, el primer requisito es ser lleno del Espíritu Santo y tener buen testimonio de lo de adentro y de lo de afuera. Porque la gente se defiende y señala. Entonces eso es sumamente severo, hermano. Esto no es fácil. No se debe tomar tampoco fácil. Entonces, cuando está hablando aquí, está hablando de capacitación. Porque sería un tremendo escándalo que un problema local se vaya a las cortes civiles afuera. Y dice aquí el apóstol, eso sería una vergüenza. Para vergüenza os digo. Lo cual significa entonces que no hay capaces en la iglesia que puedan resolver esa problemática.
Un problema que no se resuelve sigue generando, es una llaga viva que sigue generando problemas. No hay que dejarlo así flotando tampoco, eso es negligencia. Hay que traerlo sobre la mesa, hay que resolverlo con las personas adecuadas, tal como expresa la Escritura. La Biblia tiene procesos para resolver problemas de cualquier índole, procesos. Y también tenemos que ser serios, que cuando esos asuntos, esos problemas se discutan, tenemos que tener la autoridad para conservarlos allí, no llevarlos a casa. Un pastor que lleve una problemática y que se lo cuente a su esposa o viceversa, es negligencia. Es negligencia. Eso es hacerles agujero al sistema para que se escape la información. Porque hay asuntos delicados, privados, y deben mantenerse en secreto o dentro del ambiente apropiado. Pero tan pronto se esfugan, el sistema permite que se escape la información. Por eso hay líderes. Hay problemas que no deben ventilarse. Porque si se ventila, ¿qué pasa cuando se ventila el coronavirus? Se contamina todo. Pues hay muchos contagiados, hay problemas que contagian a medio mundo, lo cual quiere decir a todo el mundo. Entonces, en vez de tener un problema del tamaño de una pulga, luego tenemos un elefante. Porque si se escapa la información, pero para eso hay que ser serio, para eso hay que mantener bien establecido. Y a veces la desgracia de muchos líderes que no quieren servir al Señor es porque se ha escapado mucha información por mucho tiempo y los hijos tienen una mala imagen de una iglesia. Porque se escapa la información, porque no hay seriedad. Allá afuera, muchos hombres están presos por haber dejado escapar información privada. Entonces es muy importante. Dice, algunos de ustedes que están aquí no entienden lo que yo digo, porque a veces yo hablo en otro idioma, es español pero muy quebrado mi idioma español. Mi idioma español está muy quebrado, pero dígame usted si me entendió o no me entendió. No diga, yo quise hacerle una pregunta pero no me atreví, atrévase. No diga, yo quería hacerle una pregunta, pero es mejor dejarlo así. Este es el escenario apropiado para hacer preguntas. Muy importante eso. Yo creo que estoy en el tiempo, ¿verdad? ¿Alguien tiene una pregunta de Hernán? Por eso es importante acerca de las informaciones cerradas. Por eso es importante en todas las profesiones la ética profesional. Me encanta esa palabra. Me encanta esa Y palabra. la iglesia también, dentro del círculo de administración, de liderazgo, de diaconía, el círculo que se compone junto con el pastor, debe ser un círculo que tenga que tener una ética cristiana profesional, porque sea lo que sea, aunque no se tenga una profesión, pero usted está ejerciendo un liderazgo, y ese liderazgo necesita una ética, porque es muy difícil cuando una persona va y se abre con uno y le explica la situación que está pasando, entonces lo sabe el líder y la iglesia, y después va a usted. Sí, ética profesional, me encanta esa palabra que has dicho, ética profesional. Cuando estábamos hablando de liderazgo cristiano, es una palabra que se mueve mucho en el lenguaje de la educación cristiana en liderazgo, ética profesional. Les voy a poner un ejemplo para concluir, ¿verdad? O vamos a poner que usted tenga una hija o un hijo, ¿verdad? Y su hijo fue al doctor, y su hijo es mayor de edad, tiene más de 20 años. ¿verdad? Su hijo o su hija es mayor de 20 años, su hija fue al doctor, y usted dice, sea usted su papá o su mamá, usted dice, voy a ir al doctor de mi hija a preguntarle sobre la salud de mi hija. Magali, a ver Magali, póngase de pie, dígame,
Hay una vas a ley conseguir la información. de ética que no, ya la persona es mayor de edad, al menos que le dé la permiso que le dé la información. Otherwise, el profesional Ok. el profesional se cuida. ¿no? ¿Verdad que sí? Hay reglas, ¿verdad? Hay reglas. Son reglas de confidencia. Me alegro que usted me entienda lo que yo estoy hablando aquí. Hay reglas de confidencia en el liderazgo cristiano, más aún entre nosotros. El apóstol Pablo dice que aquí, que nosotros somos más capaces, y nos pone ejemplo bíblico, que un día vamos a ser jueces en el milenio. Y luego dice que aún a los ángeles vamos a juzgar, para que vean lo severo que es esto, y la capacidad que debemos de tener nosotros. Y el grado de ética y el grado de confiabilidad que debemos de tener para no ventilar una situación. ¿Eso se cumple dentro del pueblo cristiano? ¿O será que solamente producimos reporteros? Perdón. A mí me van a matar pronto. ¿O será que la única profesión de formación en la iglesia es reporteros? Bueno, Dios les bendiga. Yo sé que no van a aplaudir en esta clase. Gracias, ¿verdad? Gloria y bendiciones para ustedes, hermano.